Manny Pacquiao es uno de los boxeadores más salvajes y únicos que ha visto este deporte. Un peleador que empezó siendo pequeño, ligero, sin venir de una gran máquina de marketing, y acabó subiendo divisiones hasta destrozar a rivales mucho más grandes, más fuertes y con más alcance que él. Pero lo más loco no era solo que ganara, era cómo lo hacía. Pacquiao no noqueaba solo por pegar fuerte. Lo hacía con los pies, con los ángulos, con una velocidad absurda y con una izquierda recta que llegaba desde sitios que el rival no tenía cubiertos. Hay una escena que se repite mucho en sus peleas. El rival levanta la guardia, mide con el jab y piensa que lo tiene controlado. Pero Pacquiao no se queda adelante. Pisa hacia afuera, cambia el ángulo, mete la izquierda limpia por un lado. Y cuando el otro quiere girar, ya se ha comido otra mano. Y ahí la noche se empieza a romper. Porque este es el estilo que convirtió a Manny Pacquiao en una pesadilla. Entrar, golpear, salir, volver a entrar, acelerar cuando el rival dudaba y transformar una pelea ordenada en un incendio. Y cuando entiendes cómo peleaba, la velocidad de Pacquiao deja de parecer solo velocidad, porque rápidos hay muchos. Hay boxeadores con manos veloces, piernas explosivas y reflejos de locos. Pero lo de Pacquiao era otra cosa. Usaba esa velocidad desde ángulos raros, con los pies siempre vivos, con una izquierda que llegaba por donde el rival no estaba cubierto y con un ritmo que podía sostener durante 12 rounds sin bajar la presión. Por eso, subir de peso no apagó su estilo. Contra tipos más grandes, más fuertes y con más alcance, esa forma de pelear se volvió todavía más incómoda, porque los obligaba a moverse a una velocidad que sus cuerpos no querían seguir. Pero también había un riesgo. Ese mismo estilo que lo convirtió en uno de los mejores de la historia le abría puertas peligrosas cuando enfrente tenía a alguien frío, paciente y capaz de estudiarlo durante años. Y ahí entra Juan Manuel Márquez, el hombre que mejor entendió el filo de Pacquiao, su grandeza, su peligro y también el hueco exacto por donde podía caer. Pero antes hay que entender de dónde venía todo aquello. General Santos City, sur de Filipinas, una ciudad portuaria, calurosa, con las mismas cicatrices que tienen muchas ciudades de ese tipo en el mundo. Pobreza real, opciones escasas, la sensación de que el siguiente paso depende mucho de dónde hayas nacido. Pacquiao nació ahí en 1978. Su familia no tenía dinero. Su infancia fue de esas en las que vender carbón en la calle no es una anécdota pintoresca, sino la forma de comer ese día. Con 16 años, demasiado joven para lo que le esperaba, se fue a Manila solo, con una mochila ligera y un cuerpo que entonces pesaba en torno a 49 kilos. Empezó a pelear en las categorías menores del boxeo filipino, en veladas que no tenían cobertura internacional, ni patrocinadores grandes, ni nada que se le pareciera. Peleaba porque no tenía otra cosa, y eso se le notaba en el ring. Había en él algo que los que lo vieron en aquella época describen siempre con la misma sorpresa. Una energía que parecía no tener fin, una agresividad que nunca se apagaba, unos pies que no paraban de moverse aunque el cuerpo llevara 10 rounds de trabajo duro. No llegó al mundo del boxeo con la técnica pulida de alguien que viene de un programa de alto rendimiento. Llegó con hambre, con una necesidad de ganar que iba mucho más allá del deporte. Y detrás de esa energía salvaje, con el tiempo fue apareciendo una lógica. Entrar desde fuera del pie delantero del rival, golpear antes de que el otro girara los suyos, salir del carril central antes de recibir la respuesta, repetir, cambiar el ritmo, obligar al otro a pelear en una velocidad que no habían elegido y que muy pocos podían mantener durante muchos rounds. Fue campeón mundial en 8 divisiones distintas. El primero en conseguirlo. 62 victorias en su récord profesional, 39 de ellas por la vía rápida. Y los nombres que fueron cayendo a lo largo de esa carrera, desde Barrera hasta De La Hoya, desde Hatton hasta Cotto, son el mapa de un viaje que no debería haber sido posible para alguien de su tamaño. Y cuidado, que esto acaba de empezar. Ahora viene lo fuerte. Cómo Pacquiao hacía que tipos enormes parecieran lentos. Deja el like, suscríbete y seguimos. Y la respuesta estaba en algo que muchos veían tarde: sus piernas. Boxeo de Pacquiao era incomprensible si intentabas explicarlo solo desde los hombros hacia arriba. La gente hablaba de la velocidad de sus manos, de la pegada de su izquierda, del volumen de golpeo, y todo eso era verdad, pero era la parte visible.
la parte que estaba debajo de todo, la que construía el golpe antes de que el golpe existiera, vivía en los pies. Cuando Pacquiao atacaba, no entraba recto. Ese es el detalle que muchos rivales tardaban en procesar. Un boxeador normal, un peleador ortodoxo que ataca en línea directa, viene desde delante y tú sabes dónde va a estar cuando llegue. Puedes anticipar la trayectoria, puedes preparar la defensa, puedes responder cuando termina. Pacquiao pisaba hacia afuera, hacia el lado, diagonal al pie delantero del rival, metiéndose en el flanco donde la guardia tardaba más en cerrarse y donde el contragolpe tenía que viajar más distancia para llegar. Desde ahí, la izquierda recta tenía un carril que en una posición frontal normal no existía, y si el rival intentaba reorientar la guardia hacia ese ángulo, se abría el carril central, y si intentaba cubrirse por el centro, el lateral volvía a estar disponible. El rival tenía que elegir, y cualquier elección dejaba algo descubierto. Meter eso en el cuerpo durante 5, 6, 7 rounds seguidos, con la presión de que la siguiente entrada puede venir en cualquier momento, con los pies que nunca paran y la izquierda que llega desde sitios levemente distintos cada vez, empieza a ser algo muy concreto en la mente del rival. Lo pone nervioso, lo hace apurar la defensa, lo hace anticipar antes de tiempo, lo hace cerrar la guardia demasiado pronto o demasiado tarde. Y Pacquiao leía esa incomodidad con una naturalidad que impresionaba. Cuando el rival apuraba la guardia, ya no podía ver bien lo que venía. Cuando la cerraba demasiado, perdía campo de visión. Cuando intentaba moverse para reposicionarse, Pacquiao aceleraba los pies para no darle el ángulo que buscaba. La persecución no era la del que empuja desde el centro hacia las cuerdas. Era más enredada que eso, más incómoda, más imposible de resolver con un solo ajuste. La ráfaga de golpes venía después del ángulo. Ese es el orden que hay que entender. Pacquiao no llegaba y tiraba la ráfaga al centro, a lo loco, esperando que algo conectara. El paso lateral creaba primero el espacio, la izquierda entraba limpia aprovechando ese espacio, y si conectaba bien, si el rival quedaba desordenado aunque fuera un segundo, entonces llegaban los siguientes golpes. La derecha corta por dentro, la izquierda otra vez, el gancho al cuerpo para bajar los codos. Golpes encadenados que salían en el instante en que el rival estaba más vulnerable y que paraban cuando Pacquiao giraba y salía del carril. No era simplemente tirar muchas manos, era tirarlas en el momento exacto, desde el ángulo exacto y parar antes de estar en la línea del contragolpe. Un rival que miraba las estadísticas de golpeo de Pacquiao después de una pelea veía muchos golpes tirados, muchos conectados, una presión constante, pero el dato que no aparecía en las estadísticas era la intención de cada golpe. El trabajo de pies antes, el ángulo elegido, el timing sobre la vulnerabilidad del rival, la cantidad impresionaba. La calidad de la geometría era lo que hacía el daño real. Junio de 2001, Ledwaba era campeón del mundo del peso supermosca del IBF. Un tipo serio, con palmarés real, que había defendido ese cinturón varias veces y que no esperaba que su noche terminara así. Pacquiao llegó como reemplazo tardío, sustituyendo a un rival que cayó lesionado antes de la pelea. Ledwaba apenas había tenido tiempo de prepararse para alguien diferente, pero tampoco habría servido de mucho tener más tiempo. Lo que entró en ese ring en Las Vegas esa noche era algo que el mundo del boxeo todavía no había catalogado bien. Un peleador filipino joven, pequeño, con un físico que no imponía a nadie desde la distancia, que se movía de una manera rara, que atacaba desde ángulos que el sudafricano no encontraba en su archivo de peleas anteriores. Los primeros rounds, Ledwaba intentó controlar la distancia, intentó usar el jab para frenar las entradas, pero el problema con frenar a Pacquiao con el jab era que Pacquiao no venía recto. El jab frenaba lo que venía de frente. Pacquiao llegaba desde el lado y para cuando Ledwaba ajustaba la dirección, ya tenía la izquierda encima. El sexto round fue el último, una combinación en ráfaga, con Pacquiao dentro del ángulo que había estado buscando desde el comienzo, y la pelea se terminó. Lo que esa noche dejó claro, para quien estaba prestando atención, era que aquello no era un accidente, que la forma en que Pacquiao había desmantelado a un campeón del mundo tenía una lógica. Que los pies raros, la izquierda recta desde el costado, las ráfagas cortas y las salidas rápidas del carril no eran improvisaciones de un peleador con talento bruto. Eran herramientas funcionando juntas. Llegó como sustituto de última hora y se fue con el cinturón. La zurda de Pacquiao merece más atención de la que normalmente recibe cuando se habla de su carrera, porque hay un prejuicio curioso sobre ella. La gente tiende a atribuir gran parte de su peligrosidad a la velocidad y al ritmo, como si la pegada fuera secundaria.
no era así. Su izquierda recta cargaba potencia real, una potencia que para la división en la que empezó era aplastante y que no desapareció del todo cuando subió de peso, aunque en las divisiones más altas la diferencia física equilibraba más las cosas. La razón por la que esa zurda era tan difícil de defender iba más allá de la velocidad. Salía con todo el cuerpo metido dentro, pierna doblada, cadera rotando, hombro yendo hacia adelante, el peso corporal entero comprometido en el golpe en el momento del impacto. Un boxeador que tira la mano sin poner el cuerpo detrás puede ser rápido, pero el daño que hace es limitado. Pacquiao ponía el cuerpo, cada vez, y lo ponía desde un ángulo lateral que hacía que la guardia frontal del rival cubriera menos de lo que debería. El jab propio es algo que en el caso de Pacquiao se suele pasar por alto porque la zurda recta era la estrella del show, pero el jab, la mano derecha en su caso por ser zurdo, lo usaba con una función específica. No como golpe principal, sino como disruptor. Lo tiraba para interrumpir el ritmo del rival, para que éste tuviera que responder a algo desde el lado raro. Y mientras el rival ajustaba la guardia hacia ese jab, Pacquiao usaba esa fracción de segundo de movimiento defensivo para colocarse en el ángulo lateral, desde donde la zurda tenía el carril despejado. Era un sistema en dos tiempos. Primero, interrumpes. Después, atacas. Y el tiempo entre los dos era tan corto que muchos rivales no terminaban de separar una acción de la otra. Sentían el jab y antes de procesar la defensa ya tenían la zurda encima. Las combinaciones después de conectar el primer golpe eran la consecuencia lógica de ese sistema. Si el primer golpe encontraba el ángulo correcto y el rival quedaba aunque fuera un segundo desordenado, con la guardia reaccionando tarde, Pacquiao no esperaba. Metía la siguiente mano y la siguiente. La derecha por dentro, la izquierda otra vez, el gancho al cuerpo si los codos bajaban para proteger la cara. 3, 4, 5 golpes en ráfaga corta que llegaban desde distintas trayectorias antes de que el rival pudiera reorientar la defensa. Lo que hacía esa ráfaga particularmente difícil de manejar era que no siempre venía desde la misma dirección. Si Pacquiao hubiera lanzado siempre la misma combinación, con el tiempo los rivales habrían podido anticiparla y cubrirse, pero la ráfaga cambiaba. A veces la zurda 2 veces seguidas, a veces zurda derecha zurda, a veces un golpe al cuerpo en el medio de la ráfaga para romper el ritmo defensivo del otro. Nunca exactamente igual. Suficientemente rápida como para que el ojo no leyera bien el orden. Suficientemente dura para que conectar aunque fuera la mitad dejara rastro. Contra zurdo, el rival diestro tiene que ajustar toda la geometría de la pelea. El peligro viene del lado contrario al habitual. Los ángulos de escape naturales te meten en la línea de fuego en vez de sacarte de ella. Y si ese zurdo encima tiene una velocidad anormal, una pegada real y unos pies que no te permiten fijar el espacio, la pelea se convierte en una noche muy larga, muy rápido. Hay otro detalle técnico que explica por qué esos ángulos funcionaban especialmente bien contra rivales más altos. La diferencia de altura. Cuando Pacquiao pisaba hacia afuera del pie delantero del rival, su izquierda no llegaba desde la altura que el rival estaba acostumbrado a defender. Llegaba desde más abajo y desde el lado. La guardia alta que funciona perfectamente para cubrir un gancho que llega a la altura de Puntos Mil. La 100 se convierte en una trampa cuando el golpe viene desde abajo y desde fuera. Si subes la guardia para cubrir arriba, el cuerpo queda más expuesto. Si bajas los codos para cubrir el cuerpo, la cara queda descubierta. Y si intentas mover la guardia hacia el lado donde Pacquiao está, ya no está ahí. Los rivales más altos, que suelen tener la ventaja del alcance y del ángulo hacia abajo, se encontraban con que las armas que normalmente les funcionaban para controlar la distancia no servían del todo contra alguien que atacaba desde abajo y desde el flanco. Esa es parte de la explicación de por qué subir de peso no apagó a Pacquiao en sus mejores años. La diferencia de altura que se le aplicaba a él como desventaja también creaba ángulos de tiro que los rivales más grandes no tenían cubiertos por defecto. El cambio de ritmo era otro elemento que definía su estilo y que muchos rivales no manejaban bien. Pacquiao podía estar entrando con presión constante durante varios rounds, metiendo golpes, obligando al rival a defender mucho y de repente bajaba una marcha. No se retiraba, no abandonaba la presión, pero cambiaba el ritmo. Entraba desde posiciones ligeramente distintas, tiraba combinaciones más cortas, y cuando el rival, que ya había ajustado su velocidad defensiva a la frecuencia alta, creía que tenía un poco más de control, Pacquiao volvía a acelerar desde donde menos se esperaba.
Ese cambio de ritmo tenía un propósito muy concreto: hacer que el rival siempre estuviera un paso por detrás. Si el rival se acostumbraba a un ritmo alto, lo bajaba para que el otro empezara a relajar la atención. Y cuando la atención se relajaba, aunque fuera un instante, el siguiente cambio de velocidad pillaba la guardia tarde. Barrera llegaba a esa pelea como una leyenda ya construida. Mexicano de los de verdad, con victorias contra nombres importantes, con el corazón que tiene el boxeo mexicano cuando es de los buenos. La gente esperaba una guerra. Esperaba que Pacquiao, que era más pequeño, que venía de divisiones inferiores, encontrara resistencia real ante alguien con la experiencia y el poder de Barrera. No salió así. Los primeros compases ya mostraron algo raro. Barrera intentaba controlar el espacio con el jab y la presión, que era su manera de imponerse a muchos rivales. Pero Pacquiao no le daba un punto fijo desde el que atacar. Cada vez que Barrera quería asentar los pies para tirar algo con poder, Pacquiao ya se había movido. No retrocedía en línea recta, no daba el paso atrás limpio que invitaba a seguir presionando. Se iba al lado, y desde el lado volvía con la izquierda antes de que Barrera terminara de reposicionarse. La velocidad de Pacquiao en esa pelea fue algo que el propio Barrera admitiría después. Nunca había peleado contra alguien tan rápido. No solo las manos, los pies, la forma en que el blanco se movía. Cambiaba de posición y atacaba desde lugares distintos en fracciones de segundo. Hacía que defender fuera un ejercicio de calcular probabilidades en lugar de leer señales claras. Con el paso de los rounds, la acumulación de golpes desde esos ángulos fue haciendo mella. Barrera buscaba la manera de frenarle los pies, de meterse dentro, de anular el movimiento lateral. Pero cuando lo conseguía brevemente, Pacquiao usaba la velocidad en corto. Combinaciones rápidas que en esa distancia también funcionaban porque tenía potencia en los brazos cortos y reflejos para responder en décimas de segundo. Hay un momento en esa pelea que resume bien lo que Pacquiao hacía al rival que intentaba cerrarlo. Cuando Barrera conseguía acortar la distancia y frenar el movimiento lateral, Pacquiao no se detenía. Cambiaba de herramienta. En corto usaba el gancho de izquierda en lugar de la recta. Usaba el uppercut cuando la cabeza de Barrera quedaba baja en un intento de meterse dentro. Usaba la derecha corta al cuerpo para bajar los codos y abrir el camino arriba. La solución que Barrera encontraba para un problema se convertía en la puerta de entrada del siguiente. La pelea se paró en el 11º round. Barrera, un hombre que había soportado guerras brutales a lo largo de su carrera, no podía más aquella noche. La revancha entre los dos en 2005 fue un partido diferente. Barrera llegó con ajustes, llegó con más movimiento, intentando no dar un blanco fijo a los ángulos de entrada de Pacquiao, usando más el jab para mantener la distancia y evitar que el rival pisara hacia afuera sin que le costara algo. La pelea fue más cerrada. Barrera ganó por decisión en una noche donde los ajustes que había hecho funcionaron lo suficiente. Lo que ese ciclo de 2 peleas contra Barrera dejó en la carrera de Pacquiao es importante, porque muestra que el sistema tenía vulnerabilidades cuando el rival conseguía negarle los ángulos, cuando el movimiento propio lo sacaba del radio de acción de la zurda. Eso quedó como una lección que Pacquiao y su equipo procesaron para lo que venía después. La gente que había visto a Pacquiao hasta entonces sabía que era peligroso. Después de Barrera la primera vez, el mundo del boxeo entendió que aquello era algo más, que había un peleador de otro planeta en ese cuerpo pequeño. La historia con Morales es más complicada y por eso vale más analizarla. El primer enfrentamiento, en 2005, lo ganó Morales. Fue una pelea dura, cerrada, y el mexicano supo mantener la distancia correcta, incomodar a Pacquiao con el jab largo y evitar meterse en la zona donde la izquierda de Pacquiao funcionaba con más eficacia. Esa derrota fue un mensaje. Cuando el rival encontraba la manera de negarle los ángulos laterales, cuando conseguía frenar el ritmo de entradas y salidas, Pacquiao no era tan dominante. La revancha llegó 11 meses después, y Pacquiao llegó diferente. Llegó con más paciencia en los momentos donde antes había forzado la entrada. Llegó con más trabajo al cuerpo para bajar los brazos de Morales y abrir el camino arriba. Llegó con una presión más sostenida, menos errática, más calculada. El Morales que había ganado la primera vez encontró enfrente a alguien que había aprendido de la derrota y había añadido capas nuevas a lo que ya tenía. La diferencia se notó pronto. Morales empezó a recibir golpes que en la primera pelea no habían llegado tan limpio. La presión de Pacquiao tenía más variantes ahora.
más opciones en cada intercambio, y cada vez que Morales intentaba reproducir el esquema que le había funcionado en 2005, encontraba que algo pequeño había cambiado. El ángulo de entrada era un poco distinto. El golpe al cuerpo llegaba antes de lo esperado. La izquierda venía de una trayectoria ligeramente diferente. La paró en el tercer round, una de las victorias más limpias de toda su carrera. Lo que ese ciclo de pelea, derrota, revancha dice de Pacquiao va más allá del resultado. Dice que tenía la capacidad de procesar lo que había salido mal, de trabajarlo, de convertirlo en algo mejor. Eso no es automático. Hay boxeadores que pierden y siguen haciendo lo mismo. Pacquiao perdió contra Morales y llegó a la revancha con respuestas concretas a los problemas que la primera pelea le había planteado. La inteligencia de Pacquiao en el ring no siempre se contaba en los titulares porque la gente miraba la velocidad y los knockouts, pero ahí estaba. Ahora hay que hablar de lo que sus rivales sentían, porque el análisis técnico de los pies y los ángulos y la zurda explica el cómo. Pero hay otra dimensión que explica el por qué tantos peleadores terminaban desorientados, aunque supieran perfectamente lo que Pacquiao hacía. Pelear contra alguien que no se queda en el mismo sitio nunca, que cada vez que parpadeabas ya estaba en otro ángulo, que la siguiente combinación podía llegar desde el lado izquierdo, desde el derecho, desde abajo o desde el centro, dependiendo de lo que hubiera encontrado en la última entrada. Es cognitivamente agotador de una manera que va más allá del cansancio físico. El cerebro humano, incluso el de un boxeador de élite, tiene una capacidad limitada de procesar información en tiempo real bajo presión. Cuando esa capacidad se satura, los reflejos se lentigüecen, las decisiones se toman peor y los errores que un boxeador fresco no cometería empiezan a aparecer. Pacquiao saturaba esa capacidad, no necesariamente en el primer round, aunque a veces lo hacía. Lo hacía de manera acumulativa, round tras round, obligando al rival a hacer más cálculos de los que podía manejar cómodamente. Y en algún punto de la pelea, ese peso cognitivo se convertía en un error. La guardia que bajó 1 centímetro de más. El paso hacia el lado que llegó medio tiempo tarde. El momento donde el rival decidió responder cuando debería haber esperado. O esperó cuando debería haber respondido. Y Pacquiao estaba ahí para cobrarlo. Había rivales que llegaban al ring habiendo estudiado bien la cinta. Sabían que pisaba hacia afuera. Sabían que la zurda venía desde el ángulo lateral. Sabían que después del primer golpe había ráfaga. Eso no era ningún secreto. Y aún así, la diferencia entre saber que algo va a pasar y poder defender ese algo en tiempo real, a esa velocidad, bajo esa presión, con el cuerpo que va acumulando trabajo y el cerebro que va saturándose, esa diferencia fue suficiente para que muchos peleadores que llegaron con la información correcta terminaran de todas formas perdidos en algún round de la noche. La información sobre Pacquiao era accesible. La solución al problema que planteaba era otra historia. Si alguien se va ahora, se pierde la clave exacta que explica cómo Pacquiao podía subir hasta el peso welter y seguir haciendo que rivales más grandes parecieran lentos cuando él encontraba el ángulo. Deja el like, suscríbete si quieres más historias de boxeo duro y seguimos. Hay un número que explica mucho de lo que fue Pacquiao sin que haga falta decir nada más. 8. 8 divisiones de peso diferentes. Desde el peso mínimo hasta el welter. Un rango de divisiones que implica diferencias físicas enormes. Rivales que en las categorías altas le sacaban 15 kilos de músculo, 10 centímetros de altura, 20 centímetros de alcance de brazos. Y el estilo sobrevivió, no exactamente igual. La explosividad pura de los primeros años se fue modulando. El Pacquiao del peso mínimo y el Pacquiao del welter no eran el mismo peleador en todos los aspectos, pero los pilares seguían ahí. El paso lateral, la izquierda recta desde el ángulo raro, las ráfagas en corto, el cardio que no se acababa. La capacidad de cambiar el ritmo y de imponer una velocidad emocional que ponía al rival contra las cuerdas mentales antes que físicas. De la Hoya llevaba su carrera encima cuando se enfrentó a Pacquiao en diciembre de 2008. Un palmarés enorme, una figura enorme dentro y fuera del ring, un físico mucho más imponente que el de Pacquiao, con un alcance superior, con el peso natural de un welter de verdad, frente a alguien que había hecho ese peso forzando la máquina. La pelea duró 8 rounds. Los que esperaban que la diferencia de tamaño fuera determinante no leyeron bien lo que estaba a punto de pasar. De la Hoya intentó usar el jab para controlar el espacio,
para mantener a Pacquiao en el rango donde su físico superior importara. Pero el jab sirve para frenar lo que viene recto. Pacquiao no venía recto. El problema específico de la Hoya esa noche era que Pacquiao se movía demasiado rápido para que el jab largo lo frenara antes de que ya estuviera en el ángulo lateral. Para cuando De La Hoya quería ajustar la guardia hacia donde Pacquiao estaba, la izquierda ya había salido. Y para cuando quería responder al primer golpe, Pacquiao ya estaba saliendo del carril. Lo que la gente vio en esa pelea fue a Pacquiao golpeando y moviéndose y volviendo a golpear, mientras De La Hoya intentaba encontrar el ritmo que nunca encontró del todo. El tamaño, que debería haber sido la ventaja decisiva, se convirtió en algo que importaba menos de lo esperado, porque Pacquiao nunca se quedaba quieto el tiempo suficiente para que ese tamaño pudiera aprovecharse en un intercambio limpio. La esquina de La Hoya paró la pelea al final del octavo. La diferencia de tamaño, que debería haber sido la ventaja decisiva, se convirtió en algo que importaba menos de lo esperado, porque un físico superior solo tiene ventaja cuando lo puedes usar en un intercambio limpio, y Pacquiao nunca se quedaba quieto el tiempo suficiente para eso. Lo que esa noche mostró a la gente del boxeo que todavía tenía dudas sobre si Pacquiao podría funcionar contra los grandes del welter fue que el problema de enfrentarlo no era de peso ni de tamaño, era de velocidad y de ángulo. Si el rival podía frenarle los pies, negarle el movimiento lateral y forzarlo a intercambiar en línea recta, la ecuación cambiaba. Pero si Pacquiao encontraba el espacio para moverse, para pisar hacia afuera y crear el ángulo, entonces el tamaño del rival importaba menos de lo que el sentido común dictaría. De La Hoya nunca encontró la forma de negarle ese espacio durante suficientes rounds como para que la diferencia física se convirtiera en factor decisivo. Hatton era otra cosa, otro perfil de rival, inglés de Manchester, peleador con orgullo, con ganas de guerra, con la costumbre de empujar hacia adelante y meter el cuerpo dentro para hacerse grande. Su forma de pelear requería que él impusiera el físico, entrar, apretar, castigar en corto, desgastar. Había funcionado contra rivales muy buenos. Contra Pacquiao había un problema conceptual desde el principio. Para usar ese estilo, Hatton tenía que entrar en línea relativamente recta. Tenía que comprometerse en el avance para poder meter el cuerpo dentro y usar su físico. Y cuando alguien entra en línea recta hacia Pacquiao, Pacquiao lo recibe con la zurda desde el ángulo lateral. El segundo round fue suficiente. Hatton metió presión. Pacquiao pisó hacia afuera. Esperó que el inglés terminara de comprometerse en la entrada y soltó la izquierda al punto exacto de la mandíbula en el momento en que el cuerpo de Hatton todavía iba hacia adelante. El impacto multiplicado por la inercia de los dos cuerpos moviéndose en direcciones que se cruzaban. Hatton cayó de espaldas. Una imagen seca, limpia, de esas que el boxeo guarda para siempre. Ese nocaut es uno de los más usados para explicar el timing de Pacquiao porque lo tiene todo junto en un solo golpe. El paso lateral previo, la espera de que el rival se comprometiera, la izquierda desde el ángulo raro, la potencia real detrás de la velocidad. Cualquiera que quiera entender cómo funcionaba su forma de castigar la entrada frontal tiene que ver ese segundo round contra Hatton. Cotto era diferente, mucho más completo que Hatton como peleador, con boxeo real, con la capacidad de pelear a distancia o en corto, con una pegada que había dejado muchos rivales en el suelo y con la inteligencia táctica de alguien que ha pasado por guerras duras y ha aprendido de ellas. Los primeros rounds de esa pelea fueron de los más duros que Pacquiao vivió en esa etapa de su carrera. Cotto conectaba, marcaba, usaba bien el jab para intentar controlar la distancia. En algunos momentos se veía que la diferencia de tamaño importaba, que los golpes de Cotto cargaban un peso que hacía que las entradas de Pacquiao tuvieran un precio. Pero Pacquiao tiene algo que en esa pelea se vio con mucha claridad: la capacidad de absorber el golpe, de no perder los pies y de responder antes de que el rival pudiera retirar la mano y reordenar la guardia. En la mayoría de los boxeadores, recibir un golpe limpio genera un instante de recalibración, un momento donde el cuerpo procesa el impacto y la mente decide qué hacer. Pacquiao casi no tenía ese momento. Recibía y respondía casi al mismo tiempo, como si el golpe recibido fuera la señal para soltar el siguiente. Con el paso de los rounds, la acumulación empezó a notarse, no en Pacquiao, que seguía entrando con la misma frecuencia. En Cotto, que empezaba a recibir más golpes de los que esperaba, desde ángulos que su defensa no terminaba de ajustar del todo.
La velocidad de Pacquiao no bajaba. La de Cotto, con la acumulación de trabajo y de impactos, empezaba a sentirse diferente. Para el 10º round, Cotto estaba en apuros serios. La esquina lo retiró antes del 12º. No fue por un solo golpe, fue por 10 rounds de una velocidad y una presión que Cotto, siendo uno de los mejores welters del mundo, no pudo neutralizar de manera suficiente. La pelea contra Cotto sirve también para entender algo sobre la capacidad de Pacquiao de ajustar dentro de una pelea larga. Cuando Cotto encontraba un momento de control en los primeros rounds, cuando conseguía que el espacio de la pelea se abriera un poco y que Pacquiao no tuviera el ángulo lateral que buscaba, la esquina de Pacquiao lo notaba y hacía ajustes entre rounds. En el siguiente asalto, el ángulo de entrada cambiaba un poco. La amenaza al cuerpo venía antes que en el round anterior. El ritmo variaba en un sentido diferente. Esa capacidad de hacer ajustes en tiempo real, de no repetir exactamente lo mismo cuando el rival había encontrado cierta respuesta, era lo que hacía que la presión de Pacquiao no se volviera predecible aunque fuera constante. Si te están gustando estas historias de tipos que entendían el boxeo como una guerra real, este canal va exactamente de eso. Leyendas, técnica, dolor y noches que dejaron marca. Suscríbete y deja el like. Seguimos porque lo de Pacquiao todavía tiene una parte más peligrosa. Hay una rivalidad en la historia del boxeo moderno que explica más sobre Manny Pacquiao que cualquier otra. No las peleas que ganó de manera dominante, no los knockouts más espectaculares. La rivalidad con Juan Manuel Márquez, 4 peleas a lo largo de casi una década, es el lugar donde la grandeza de Pacquiao y sus límites vivieron más juntos que en ningún otro sitio. El primer round de la primera pelea es uno de los rounds más extraños de toda la carrera de Pacquiao. 3 derribos en 3 minutos. La izquierda entrando desde los ángulos de siempre. La velocidad funcionando de la manera que siempre funcionaba. Márquez sin encontrar todavía el ritmo de respuesta correcto. 3 veces al suelo, el árbitro contando, y entre cada cuenta, Márquez levantándose. Cualquiera que haya seguido el boxeo con atención sabe lo que 3 derribos en el primer round hacen en la cabeza de un peleador. El cuerpo todavía está procesando los impactos. El balance no se ha recuperado del todo. El plan de pelea que preparaste durante semanas de entrenamiento está en 1000 pedazos porque la realidad del rival es mucho más brutal de lo que esperabas. Márquez se levantó las 3 veces y empezó a pelear. Lo que pasó después de ese primer round fue algo que Pacquiao no vio venir con suficiente claridad. Márquez encontrando el hilo de respuesta, empezando a leer los ángulos de entrada, comenzando a colocar la derecha en los huecos que la agresividad de Pacquiao abría. La velocidad seguía siendo brutalmente difícil de manejar, pero Márquez empezó a encontrar momentos, a conectar cosas, a hacer que la noche fuera más cara para Pacquiao de lo que el primer round había prometido. La pelea terminó en empate, un resultado que dejó a mucha gente insatisfecha porque el primer round había parecido tan dominante. Pero el empate era una imagen honesta de lo que había pasado en los 11 rounds siguientes. Esa pelea fue el comienzo de algo. Márquez había guardado información, había visto cómo atacaba Pacquiao, desde dónde llegaba a la izquierda, qué hacía con los pies cuando encontraba el ángulo, cuándo se excedía en la agresividad y cuándo dejaba huecos de respuesta. Ese archivo empezó a crecer. La segunda pelea llegó 4 años después. Pacquiao ya era una figura diferente. Había pasado más tiempo trabajando con Fred Roach, su entrenador de larga data, y el estilo había ganado capas. La explosividad seguía ahí, pero el trabajo táctico alrededor era más sofisticado. Márquez también llegó distinto. 4 años de Pacquiao en la cabeza, 4 años analizando imágenes, trabajando respuestas específicas para esos ángulos de entrada, preparando la derecha para el momento en que la izquierda de Pacquiao abriera el camino. La pelea fue brutal en los 2 sentidos del término. Los dos conectaron golpes importantes. Los dos estuvieron en el filo. Y al final, Pacquiao ganó por decisión dividida en una noche donde Márquez podría haber argumentado que el resultado era injusto. Lo que esa pelea confirmó no fue la superioridad de Pacquiao. Fue algo más complicado. Que contra un contragolpeador de la precisión de Márquez, la agresividad de Pacquiao generaba situaciones de doble cara. Cada entrada era una oportunidad de conectar la izquierda desde el ángulo. Y también era una oportunidad para recibir la derecha de Márquez, en el hueco que la propia entrada abría. Los dos estaban usando la agresividad del otro como herramienta.
Pacquiao usando la guardia de Márquez para encontrar el ángulo. Márquez usando las entradas de Pacquiao para colocar la respuesta. Esa paradoja definía cada round de esas guerras. Hay que hablar de la noche del 8 de diciembre de 2012 con honestidad, porque Pacquiao merece ese respeto. Habían pasado 3 peleas antes, 3 guerras donde Márquez había demostrado que podía competir con Pacquiao al más alto nivel, que podía hacerle daño, que conocía sus patrones con una profundidad que pocos rivales habían desarrollado. Llegaba a la 4ª pelea después de una preparación específica para ese rival, con el cuerpo en condiciones físicas que las personas de su equipo describían como las mejores de su carrera tardía. Pacquiao llegaba como favorito, venía de vencer a Bradley, tenía el nombre, tenía la trayectoria. La pelea era emocionante, pero la narrativa apuntaba a que Pacquiao terminaría imponiéndose como en las 2 peleas anteriores. Los primeros rounds fueron una guerra, Pacquiao con su presión habitual, Márquez respondiendo con esa precisión que lo caracterizaba. Intercambios al filo, los dos conectando, los dos resistiendo. El Pacquiao de siempre, entrando desde los ángulos, soltando la zurda, cambiando el ritmo. Y en el 6º round, Pacquiao entró, con esa velocidad, con esa confianza que viene de una carrera construida sobre ese movimiento exacto, pisando hacia afuera, comprometiendo el cuerpo en la izquierda, con los 2 cuerpos moviéndose el uno hacia el otro. La derecha de Márquez llegó al punto exacto en el momento exacto. Pacquiao cayó de cara. No hubo cuenta. La pelea se había terminado. Ese resultado tiene que contarse completo porque falsificarlo sería faltarle el respeto a los dos. Márquez construyó ese knockout durante años. No fue suerte. Fue el resultado de una preparación específica, de información acumulada en 3 peleas duras, de una paciencia para esperar el momento exacto, que muy pocos boxeadores tienen en la cantidad que la tenía Márquez. Y Pacquiao, siendo el peleador que era, llegó a ese round haciendo lo que siempre había hecho. Eso forma parte de su grandeza también. No llegó a esa pelea siendo otro. Llegó siendo él. Y esa vez, contra ese rival específico que llevaba años esperando ese momento, la apuesta le salió cara. Lo que la caída de esa noche muestra sobre el estilo de Pacquiao es incómodo de decir, pero necesario. Entrar con esa fe salvaje en los propios pies y en la propia izquierda, round tras round, pelea tras pelea, durante una carrera entera, tiene una consecuencia inevitable. Si el rival es lo suficientemente inteligente, lo suficientemente paciente y lo suficientemente preciso, va a encontrar el momento en que el cuerpo comprometido en la entrada es exactamente el error que necesitaba. La misma agresividad que hacía a Pacquiao imposible de controlar durante muchos rounds era la que lo dejaba expuesto en ese instante específico, cuando alguien de la calidad de Márquez ponía la mano en el sitio correcto. Eso no invalida nada, lo hace más real. Una carrera construida sobre la valentía de entrar siempre, de atacar con todo, de no pelear con miedo, tiene ese coste. Y Pacquiao lo pagó esa noche con una imagen que todavía se sigue reproduciendo. La misma agresividad que había destruido a Barrera, que había aplastado a Hatton, que había desgastado a Cotto, abrió una ventana esa noche que Márquez cobró con una precisión brutal. La respuesta de Pacquiao al knockout fue volver. No inmediatamente, con la rabia fresca que lleva a tomar decisiones precipitadas. Volvió después de tiempo, después de trabajo, después de procesar lo que había pasado. La revancha contra Bradley en 2014 fue una de esas peleas que no generan la épica de sus grandes noches, pero que dicen mucho sobre el carácter de alguien. Pacquiao fue superior esa noche, dominó más rondas, manejó la distancia con más inteligencia, usó los mismos pies de siempre, pero con más atención a los momentos donde se exponía demasiado. Ganó por decisión. No fue la noche de Hatton ni la de Morales, pero demostró que después de caer de la manera más brutal posible, en el momento de su carrera en que más caro había salido su estilo, seguía siendo capaz de imponer su forma de pelear contra un rival de primer nivel. La pelea contra Thurman en julio de 2019 llegó cuando Pacquiao tenía 40 años y mucha gente lo daba por un peleador de los de antes, de los de celebrar la carrera y no ganar más cinturones importantes. Thurman era joven, rápido, duro, con una pegada real y el orgullo de alguien que cree que tiene suficiente para doblegar a un veterano. El séptimo round dejó una imagen que resumía mucho.
Pacquiao metió una combinación que tiró a Thurman al suelo. No el Pacquiao de 2009, no el Pacquiao en su pico absoluto, el Pacquiao de 2019, con las piernas de un hombre de 40 años, con la velocidad del tiempo encima. Y aún así, todavía ahí, todavía entrando desde el ángulo, todavía con la zurda llegando antes de que el rival terminara de procesar el movimiento de pies. Ganó por decisión dividida en una pelea donde estuvo en el filo en varios momentos, pero donde también demostró que la inteligencia del ring y la experiencia de 30 años peleando podían sostener lo que la edad empezaba a encobrar en potencia y velocidad bruta. El boxeo de hoy funciona con otra lógica. Los mejores peleadores del mundo miran el largo plazo. Priorizan la defensa, la gestión del riesgo, la conservación del cuerpo para tener carrera durante más años. Los contratos grandes, la marca personal, eso tiene sentido completo. El boxeo causa daño real, irreversible en muchos casos, y nadie debería romantizar recibir golpes innecesarios ni subir de peso de manera forzada por el calendario de la promotora. Pero Pacquiao pertenecía a una categoría de peleador que ya casi no existe. El que acepta el precio físico y táctico de su forma de pelear como parte del trato, y lo acepta sin quejarse porque es la única forma de hacer lo que sabe hacer. Hoy los mejores boxeadores del mundo son muy buenos gestionando la distancia. Pelean para no recibir tanto, para ganar por puntos, para protegerse. Eso tiene su propio mérito técnico y no es simplemente cobardía disfrazada de estrategia. En muchos casos es boxeo inteligente a un nivel altísimo, pero el precio que Pacquiao estaba dispuesto a pagar, la apuesta que hacía en cada noche de que sus pies lo sacarían del problema antes de que el problema llegara, es una apuesta que hoy muy poca gente acepta hacer. Los incentivos del boxeo moderno no la favorecen. Subió 8 divisiones. No fue una por una en orden tranquilo. Fue una escalada brutal que implicó enfrentarse a rivales cada vez más grandes, más fuertes, con más alcance y más peso de impacto, y seguir usando el mismo sistema. Los pies primero, el ángulo lateral, la izquierda desde el sitio raro, la ráfaga cuando el rival quedaba expuesto. Ese sistema no funcionaba igual en el peso welter que en el peso mínimo. Las diferencias físicas son demasiado grandes para que funcione exactamente igual. Pero funcionaba lo suficiente como para que rivales con 30 más kilos terminaran mirando el techo del ring. La parte que más cuesta imitar de su estilo, la que menos se puede enseñar de manera directa, era la velocidad emocional que imponía. No solo la velocidad física, la velocidad emocional, esa sensación que creaba en el rival de que tenía que responder ya, que si esperaba un segundo más la ráfaga llegaba, que no podía darse el lujo de tomarse su tiempo. Esa urgencia que metía en la mente del otro lo hacía cometer errores deprisa, respuestas precipitadas, movimientos sin plan, entradas en línea recta cuando debería haber salido hacia el lado. Un rival que está apurado por el ritmo de Pacquiao es un rival que ya está peleando peor que en condiciones normales. Y cuando alguien de ese nivel peleaba peor que en condiciones normales, las consecuencias eran visibles. El knockout a Hatton sigue siendo uno de los más usados en los análisis de timing porque lo tiene todo. El setup con el movimiento de pies, la espera del compromiso del rival, la izquierda en el punto exacto en el momento exacto. Cualquier coach que quiera explicar cómo funciona el timing en el golpe de contragolpe lo pone en el proyector. La pelea contra Cotto muestra su mejor versión como destructor gradual. No siempre la noche terminaba en knockout rápido. A veces la destrucción era lenta, metódica, acumulativa. Cotto no cayó en el segundo round. Se fue apagando bajo una presión que no podía neutralizar. Y ese tipo de victoria, la que construyes round a round hasta que el rival ya no puede más, requiere un nivel de trabajo físico y mental que va mucho más allá del knockout espectacular. Las guerras con Márquez dicen lo que ninguna victoria fácil puede decir, que el estilo tenía grandeza y tenía riesgo al mismo tiempo, que la agresividad era una herramienta y también una vulnerabilidad dependiendo de quién estuviera al otro lado, y que el mejor Pacquiao fue tan grande precisamente porque nunca dejó de ser el mismo, aunque eso tuviera un precio. Filipinas lo convirtió en más que un campeón, lo convirtió en un símbolo. En el boxeo hay figuras que son grandes dentro del deporte y figuras que se convierten en algo más grande que el deporte para la gente de su país. Pacquiao fue de las segundas en Filipinas.
un hombre de un país que no era conocido en el mundo del boxeo, que llegó con 50 kilos y sin patrocinadores, que fue ganando lo que ganó sin que nadie se lo pusiera fácil. Eso en Filipinas tenía un peso enorme. Cuando peleaba en Las Vegas, los filipinos se despertaban de madrugada para verlo. Las ciudades quedaban vacías, el país entero paraba. Ese tipo de impacto en una sociedad trasciende cualquier cinturón. Su forma de pelear sigue siendo difícil de copiar, no porque sea técnicamente imposible de replicar en el entrenamiento, sino porque requiere una combinación muy rara de cualidades físicas. Velocidad de pies excepcional, timing de manos, potencia real en un cuerpo pequeño, cardio para sostenerlo durante 12 rounds y la valentía para entrar con esa fe salvaje en los propios pies, aunque el rival sea más grande y más fuerte. Esa valentía no se entrena en el gimnasio. Manny Pacquiao fue campeón del mundo en 8 divisiones no porque el boxeo le pusiera el camino libre. Fue porque cada vez que había una categoría más grande, un rival más pesado, un nombre más importante en el póster, Pacquiao tomaba el mismo camino, los pies hacia el lado, la izquierda al ángulo raro, la ráfaga cuando el rival quedaba desordenado y la confianza en que eso iba a ser suficiente para esa noche. La mayoría de las veces lo fue. Las que no lo fue también tienen su lugar en la historia. La noche de Márquez no borra nada. La hace más compleja, más honesta, más humana. La carrera de un boxeador que acepta el riesgo de su propio estilo durante décadas y lo sigue usando porque es la única manera que sabe de ser él. Dentro de un ring tiene más mérito que la de alguien que siempre eligió el camino seguro. Los knockouts de Pacquiao nacieron de sus pies, de ese paso lateral que creaba el ángulo, de la velocidad con que llegaba la zurda desde ese ángulo, de la ráfaga que venía cuando el rival quedaba expuesto. Nacieron de una forma de pelear que muchos rivales vieron en el vídeo de preparación, creyeron entender y luego sufrieron en el ring porque entender algo y defenderse de ello a esa velocidad son dos cosas completamente distintas. Cuéntanos en los comentarios cuál fue el knockout de Pacquiao que más te impactó. ¿O cuál pelea suya te parece que merece un video entero? Hay noches de las suyas que dan para mucho más tiempo. Suscríbete si no lo has hecho todavía. Deja el like si el boxeo contado así te gusta. Nos vemos en el próximo video.